Josué capítulo 3. Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Y el arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Tanto pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente en seco. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra edifica, tu palabra restaura, tu palabra levanta, tu palabra crea milagros, Cordero de Dios. Tu palabra nos acerca a tu presencia, Señor. Y hoy esta mañana, Señor, es tu palabra la que va a estar obrando en cada corazón, obrando en cada vida, Cordero de Dios, y harás milagros entre cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú vas a estar haciendo. Declaramos, Señor Jesús,
que tu presencia está en este lugar. Y hoy nos conectamos con tu presencia, Señor. Hoy hacemos esa extensión entre el cielo aquí en la tierra, Padre. Es esa extensión, Señor, para que tu gloria descienda. Y que la palabra que hoy en esta mañana se va a soltar en cada corazón, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que traiga el propósito para lo cual está siendo enviada cada palabra, Cordero de Dios. Abrimos nuestro corazón para tu palabra, para que tu palabra edifique, para que tu palabra levante, para que tu palabra santifique, para que tu palabra obre de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención esta historia. Si tú vas ahora sí llevando el plan de lectura, ya pasaste por estos capítulos y leíste esta historia de Josué, capítulo 3. Me llama la atención ahora sí lo que hace el pueblo de Israel, lo que hace Josué, porque dice la palabra en el capítulo 2, regresándonos un poco en el capítulo 2, Josué manda a inspeccionar la tierra, manda ahora sí a que vayan a ver la tierra se me fue la palabra, 2 espías, manda 2 espías Josué, van a inspeccionar la tierra Jericó, ven que la tierra es buena y están ahora sí por tomar la tierra, pero hay un pequeño detalle, ¿cuántas veces, pregúntate tú, cuántas veces estás a punto de tomar las promesas que Dios tiene para ti, pero oh sorpresa, hay algo que se opone, hay algo que no te permite tomar las promesas que Dios tiene para ti? Dios tenía la promesa de darles la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios les dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Ellos habían salido con esa promesa, pero de repente hay cuestiones que de repente empiezan a levantarse y no te permiten tomar esa promesa. Por eso es necesario que Dios te saque de un lugar para poderte llevar a las promesas. No te puede dar que se cumplan las promesas si no dejas tu pasado atrás. Si no dejas, ahora sí, la vieja naturaleza que venías arrastrando. Es necesario dejar el pasado para poder llegar a cumplir y a llegar que se puedan hacer reales las promesas en tu vida. Qué importante es olvidar lo que quedó atrás. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, 2:17, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué nos acordamos del pasado? ¿Por qué te acuerdas del pasado? ¿Y por qué traes? Dios les dijo al pueblo de Israel, no traigas a memoria las cosas pasadas. Hay gente que vive del pasado, cuando Dios lo que tiene son promesas reales para tu vida. Es importante dejar el Sittim. Es necesario morir. La palabra Jordán quiere decir el que desciende. Morir a nuestro yo. Era necesario que el pueblo de Israel cruzara el Jordán, muriera a su carne, muriera a sus deseos, murieran a sus pasiones. Dice la palabra que acamparon a la orilla, esperando las promesas, esperando, Señor, ¿a qué horas? Yo creo que algunos ya estaban, Señor, nos acordamos cuando abriste el mar rojo. No, éramos chiquitos cuando abriste el mar rojo, estábamos pequeños. Mis ojos lo vieron.
Vimos ahora sí cómo se abrió, porque para esta fecha ya los mayores de 40 años ya no estaban, ya habían muerto en el desierto. Qué bendición es que puedas dejarle a tus hijos una semilla de que puedan buscar la presencia de Dios, de que puedan buscar el rostro de Dios, de que puedan decir, ¿sabes qué? Mis padres me encaminaron por el camino de verdad. Porque el Señor tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas grandes para cada uno de nosotros. Lo importante en esto es que cruces el Jordán. Es cruzar el Jordán, dar ese paso para que las aguas puedan detenerse. ¿Qué es lo que te está deteniendo para que puedas ver las promesas de Dios? ¿La duda? ¿La incredulidad? ¿El temor? ¿La ansiedad? ¿La depresión? ¿La preocupación? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que no puedas ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida? Es necesario que nos posemos sobre el Jordán y le digamos, voy a conquistar las promesas que Dios tiene para mí. Hay veces que me va a costar dejar el morir a mi carne, el morir a mi yo, el morir a mis deseos, el morir a lo que yo quiero, para poder ver cumplidas tus promesas, Señor. El pueblo de Israel añoraba y decía, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá. Comiendo, ¿a quién le gustan los ajos? ¿Quién disfruta los ajos y dice, híjole, son como cacahuates, ahorita me aviento unos 5 cacahuates de ajos? Imagínate, ves un ajo en la sopa o en el caldo y ¿qué es lo que haces? Lo quitas. Ahora el pueblo de Israel estaba disfrutando los ajos y las cebollas. Estaba disfrutando lo que no era bueno, cuando Dios tenía cosas mejores para ellos. Qué bendición es poder tomar las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a tomar las promesas de Dios? ¿Cómo es que vamos a tomar estas promesas? Dios le habla, Josué le habla al pueblo de Israel, versículo 5, ¿qué es lo que les dice? Tenía que venir una preparación para tomar las promesas. Tú y yo tenemos que tener preparación para tomar las promesas. Versículo 5, Josué ordenó al pueblo y les dijo, conságrense. La palabra consagrar es la palabra apartar, separar. Qué importante es consagrarnos, santificarnos delante de Dios. Conságrense porque mañana el Señor va a hacer grandes prodigios entre ustedes. Dios hará milagros, Dios hará proezas, Dios hará sanidades, Dios hará grandes cosas, pero es necesario santificarse. ¿Cómo cuesta trabajo el santificarse? ¿Cómo cuesta trabajo? ¿Para cuántos les es fácil el ayunar? Pastor, pídame otra cosa, pero menos el ayunar. Porque el hacer morir la carne, ¿cómo cuesta? Son las 12 del mediodía y ya te está doliendo la cabeza. Te malpasa hacer la 1 de la tarde y no te duele la cabeza. Son las 2 de la tarde y no te duele la cabeza, pero cuando ayunas, 11 de la mañana y ya te está doliendo la cabeza.
porque hay propósito. Y cuando tú te santificas, hay una conexión directa con el Padre. Tu espíritu, ahora sí hay una unión con el Espíritu de Dios. Cuando hay ese tiempo de comunión. Por eso el enemigo no quiere que tú te santifiques, porque sabe que la respuesta está ahora sí próxima a llegar, porque sabe que Dios va a bendecir, porque sabe que va a haber una comunión con el Padre. Por eso es que no permite el enemigo que tú y yo nos santifiquemos. Por eso nos cuesta trabajo el ayunar. A mí me cuesta trabajo el ayunar. Como ser humano me cuesta trabajo, pero es necesario. Es necesario el santificarse, el llevar nuestra vida al altar del sacrificio y decirle: Señor, aquí está mi carne para que muera. Quiero estar en comunión contigo. Una de las cosas fue de las preparaciones que que Josué le pidió al pueblo de Israel en lo espiritual, fue: santifíquense. Hay que sacar cosas que no son buenas delante de los ojos de Dios. Hay que quitar cosas que no le agradan a Dios. Hay que hacer limpia en el corazón. Hay que hacer limpia en los pensamientos. Hay que limpiar la casa también de cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que no están correctas, que no son buenas delante de los ojos de Dios, que Dios te va a ir mostrando a tu corazón y te va a decir: esto no es bueno, esto es necesario que saques, esto es necesario que quites. Recuerdo cuando estaba joven, yo decía, hubo una temporada que me empezaron a llamar la atención una revista que era como de deportes. Venían rutinas de ejercicio. Dije: voy a empezar a hacer ejercicio. Nunca hice ejercicio, pero empezaba a comprar esas revistas de deporte, para hacer ejercicio. Y llegó el momento, ya tenía mi colección, como de unas 30 revistas más o menos. No eran malas, pero Dios me dice: esto no es bueno delante de mí. Necesito que los saques, que te consagres. Señor, cada una 50 pesos. Cada una 50, ¿sabe lo que es, Señor? Y son 30. Hay que consagrar con todo el dolor de mi corazón. Señor, necesito consagrar mi vida. Y se van al bote de la basura. Qué importante es consagrar nuestra vida delante de Dios. Que consagres tu vida, que consagres tu familia, para poder ver las promesas de Dios. Una de las formas de preparación fue la consagración, la santificación. Pero la otra, en el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. ¡Ey, espérame! La primera es la consagración. La segunda, escucha la voz de Dios. ¿Cómo es escuchar la voz de Dios? La palabra estar atentos, la palabra escuchar es la palabra shamá en el hebreo, que quiere decir oír inteligentemente. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿A qué voces les estás haciendo caso? Cuando te consagras, aprendes a escuchar la voz de Dios y aprendes a escuchar la dirección de Dios, hacia dónde hay que ir,
hacia dónde hay que dirigir, qué pasos dar, dónde caminar, hacia dónde movernos, qué decisión voy a tomar. Empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos lo que hizo Pedro. Bueno, que lo hizo, y en parte lo hizo bien, y Jesús le habló y ahí va, y se aventó sin medir las consecuencias. Hay gente que de repente se avienta como el borras, ¡pum!, y a ver a qué sale. Y ya en el problema, Señor, ayúdame. Señor, necesito tu ayuda porque estoy que me lleva el tren por no aprender a pedir la dirección de Dios, por no aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando tú te consagras, tus oídos se hacen sensibles a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra: acérquense y estén atentos a escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Dios les habló al pueblo de Israel y les dijo: vamos a cruzar el Jordán, yo los voy a llevar porque vamos a llegar a la tierra prometida. Pero en el versículo 3, ¿qué es lo que dice? Con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Estar atentos al arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Dios le da la orden y les dice: ¿saben qué? Tienen que estar buzos. Cuando vean moverse el arca, en ese momento hay que levantarse. Dejen todo lo que están haciendo, porque hay convocación, porque hay tiempo de buscar a Dios, porque es tiempo de que te levantes. El Espíritu Santo, 2 de la mañana, y te está diciendo: levántate, vamos a orar. 3 de la mañana, los lunes que tenemos oración, levántate a la oración. Señor, ¿está más bueno Sabanás y almohadas? La semana antepasada se me durmió el gallo bien feo. Pero feo que se me durmió el gallo. No sé si a ti se te ha dormido el gallo. Por lo regular no me duermo para estar atento a la oración, porque digo, es un tiempo especial. De aquí correr hasta las 4 de la mañana hay ocasiones. Y ese día estaba cansado, fue después del congreso, estaba súper cansado. Y dije: no me voy a dormir. Me siento en el sillón que tengo, estoy sentadito, y de repente me gana Morfeo. ¡Pah! Y caigo. Escuché la alarma a las 2:20 de la mañana. Y dije: me voy a levantar ahorita. Ya falta poco. 10 minutos. ¿Cuántos son de los 10 minutos? 10 minutos nada más. Cuando me doy cuenta, 4 o 5 de la mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sentí, todo el día estuve, me hizo falta algo. Me hizo falta estar en tu tiempo, Señor. Me sentía bien mal. No sé si te ha pasado, pero uno se siente mal.
Y dije, Señor, perdóname. Yo sentía que el Señor no me perdonaba. Señor, perdóname, no me levanté. Perdóname. Me sentía ahora así como que el remordimiento ahí estaba. Pero qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios, buscar la presencia de Dios. La instrucción fue: cuando vean el arca moverse, dejen todo lo que están haciendo y caminen junto con el arca. Caminen junto con el arca, porque van a cruzar y van a ver las promesas de Dios. La instrucción para poder cargar el arca no era para los sacerdotes, era para los hijos de Coat. Pero Dios en este momento les da la instrucción a los sacerdotes: carguen el arca. Los sacerdotes son los que van a cargar el arca, son los que van a llevar el arca. En el arca había 3 cosas. ¿Qué eran las 3 cosas que había? Había los mandamientos, había la vara de Aarón que reverdeció y había el maná. ¿Qué quiere decir esto? Las tablas representan la alianza, el pacto de Dios con nosotros. Es lo que representa las tablas. En el arca estaba esa alianza, ese pacto donde está el amor de Dios hacia nosotros. La vara representa la dirección de Dios y el maná representa la provisión de Dios. Algo interesante, Dios les dijo: el sacerdote tiene que llevar el arca. ¿Sabes que tú y yo somos sacerdotes? Dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y ahora sabes dónde está el arca? Dentro de ti. Las promesas están dentro de ti. El pacto está dentro de nosotros. La dirección de Dios debe de estar dentro de nosotros. La provisión. ¿Por qué dudamos a veces de la provisión de Dios? ¿Por qué dudamos a veces de que Dios va a proveer cuando el Señor lo ha prometido? Llevaba el arca. Iban a caminar con el arca. Y les da estas instrucciones. En el versículo 11 dice la palabra: el arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán. ¿Qué dice? Al frente de ustedes. ¿Dónde tenía que ir el arca? Al frente. Él tiene que ir guiando. Él tiene que ir direccionando. ¿Quién es el que va al frente de tu vida? ¿Quién es el que va guiando tu vida? ¿Quién es el que va guiando tu familia? ¿Quién es el que va guiando tu negocio? Porque el arca, la presencia de Dios, tiene que ir al frente de nosotros. Juan capítulo 14. Perdón, Juan 10:4. Dice: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, ¿qué dice? Va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Las ovejas
lo siguen porque reconocen su voz. ¿Has aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Has aprendido a escuchar la voz del Maestro? ¿Has aprendido a escuchar su voz? Él tiene que ir delante de ti en cada momento de tu vida. Cada paso que tú des tiene que ir delante de ti. Qué importante es aprender a escuchar su voz. No quiero hacer nada, Señor, si tu presencia no va conmigo. No quiero dar este paso si tu presencia no ha de ir conmigo. Que tu presencia, Señor, esté delante de mí. Sus ovejas oyen su voz. Está hablando acerca de Jesús. Jesús debe de ir caminando delante de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro? Capítulo 2, versículo 21. Segunda de Pedro 2:21, si me lo puedes poner en la NTV. Dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Tenemos una grande responsabilidad nosotros. Estamos conociendo de la palabra de Dios. Estamos conociendo de su presencia. Estamos conociendo el camino, el escudriñar la palabra, el caminar con Él. Tenemos esa grande bendición, pero también tenemos esa grande responsabilidad. Hay algo interesante en esto. Dice, se les dio un mandato de vivir una vida santa. Jesús nos ha puesto el ejemplo de vivir una vida santa, de vivir una vida en rectitud, una vida en integridad, una vida en consagración delante de Dios. Qué importante es vivir una vida. El día de ayer hablaba con una persona y me decía, hablábamos acerca del testimonio y me dice, las veces que te he visto, dice, te he visto comportarte bien, y le digo, gracias a Dios que no ha visto lo malo, gracias a Dios. Le digo, pero también ahora sí, porque todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Pero una de las cosas es que día a día tenemos que santificarnos, que día a día tenemos que vivir una vida consagrada delante de Dios, una vida recta delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas, leídas ante todos. Y si Jesús va delante de nosotros, hay que aprender a vivir una vida delante de Dios. Y era lo que le decía a esta persona, y le decía, la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas, por eso el lugar donde me pare, ¿a quién creen que tienen que ver? ¿Tienen que ver a David? Tienen que ver a Jesús. Lugar donde tú te pares, no tienen que ver a Carlos, no tienen que ver tu vida, tienen que ver la vida de Jesús en ti. Esa es una grande responsabilidad. Ahora sí, esa es la tarea que tenemos, ese es el mandato que tenemos. Por eso es necesario que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. El siguiente, que dice Malaquías 3:10, lo leíamos hace ratito en las ofrendas. Dice la palabra, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que
haya suficiente comida en mi casa. Si no lo hacen, dice el Señor en la versión 60, pónmelo. Dice, trae todos los yermos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. El pueblo de Israel tuvo que probar. ¿Cómo tuvo que probar a Dios? En esta parte de poder cruzar el Jordán, de poder meter los pies al río. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no mete los pies? ¿Hubieran visto los milagros? ¿Hubieran visto el río abrirse? Es necesario que dé los pasos de fe. Cuando el arca del pacto va en medio de ti, vas a ver los milagros obrando. Pero para que esto suceda, necesitas probar a Dios. ¿Cómo probamos a Dios? Dando los pasos. El Señor nos pide que demos esos pasos, que nos acerquemos hacia Él. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Acércate. Acércate. El que tú hayas entrado hoy a la iglesia es porque diste ese paso de fe. Pudiste haberte ido a otro lado, pero hoy en esta mañana estás aquí porque el propósito es acercarnos, es dar esos pasos de fe. La presencia de Dios ya está con nosotros, ya está obrando en nuestras vidas. Y por último, el arca también tiene que ir al final. ¿Qué dice Josué capítulo 4, versículo 11? Josué 4, 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. ¿Dónde tiene que ir el arca? El arca tiene que ir delante de ti, tiene que ir en medio de ti cuando tú estás dando esos pasos en el presente, pero también tiene que estar detrás de ti para protegerte. Cuando ellos cruzaron, vieron las promesas, vieron la mano de Dios obrar. Y dice, cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes pasaron y vieron la gloria de Dios. Dice la palabra, lo leíamos al principio, que estaba detenida el agua, que el agua se hizo un muro con el agua para que pudiera pasar. Imagínate cuánta gente no pasó para estar en las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, dice la palabra que eran como 1 millón de personas. Ahora, 40 años sin Netflix, empezaron a multiplicarse. ¿Cuánta gente no entró para ver las promesas de Dios? Pero tuvieron que dar ese paso. ¿Sabes una de las cosas? Y lo mencionaba ahorita, nosotros somos portadores de esa presencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4? Romanos 6, 4.
Dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Espérame, te lo voy a volver a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Sabes que el pueblo de Israel, cuando estaba en las orillas del río Jordán, qué era lo que estaba haciendo Dios? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Estaba bautizando al pueblo de Israel para una nueva vida que tenía que vivir el pueblo de Israel. Eso es lo que significa el Jordán. ¿Por qué crees que años más adelante el pueblo de ahí en el río Jordán están bautizando a Jesús? Tenía que ser, ahora sí, Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna y una nueva vida. Somos sepultados juntamente con Él para que resucitemos. Ahora nuestra vida ya no es la vida de David. Ahora ya no es la misma vida que llevaba David. Ahora tiene que ser una vida transformada, una vida renovada, una vida cambiada totalmente, porque la presencia de Dios está dentro de mí. Así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es tu tarea, esa es mi tarea, andar en vida nueva y que la presencia de Dios esté con nosotros. Qué triste es cuando dejamos y abandonamos la presencia de Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Pablo dice, ¿de en balde fue la muerte de Jesús? ¿De en vano fue su muerte? ¿De en vano fue? No fue de en vano. Tuvo un propósito, y el propósito fue darme vida y el acercarme a su presencia. Qué importante es que tú y yo caminemos día a día con la presencia de Dios. Gálatas 2:20, y con esto termino. ¿Y por qué no te pones sobre tus pies? Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo vivo ya no es lo que vive David, es lo que ahora Cristo vive en mí. No estás viviendo tú, ahora está viviendo Cristo. Y la presencia de Dios está dentro de ti. Por eso qué importante es vivir una vida que le agrade, una vida que le honre, una vida que podamos ver palpables las promesas de Dios en nuestras vidas. Conquistamos las promesas de Dios. ¿Cuándo las conquistamos? Cuando vivimos a Cristo en nuestro corazón, cuando vivimos a Cristo dentro de nosotros. Estamos a 3 días. Hay veces que estás viviendo a 3 días. Josué dice que estaban a 3 días de cruzar el Jordán. ¿A cuánto tiempo estás de ver palpables las promesas? Pero es necesario que mueras a tu yo
para que veas la gloria de Dios en tu vida. Que te consagres, que te acerques a Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Que tu presencia esté conmigo. Que tu espíritu me guíe, Señor. Porque ya no vivo yo, Señor. Ahora tú vives dentro de mí, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, hoy en esta hora te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Cordero de Dios, y que tu presencia día a día vaya caminando, Señor? Perdóname, Señor, si he dejado a un lado tu presencia. Perdóname si me he olvidado de tu presencia, Señor. Perdóname, Señor, si he menospreciado en ocasiones, Señor, y he puesto atención a otras cosas antes que a ti. Perdóname, Señor, porque he menospreciado tu presencia. Gracias, Cordero de Dios, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque estás levantando una iglesia con un corazón, con una pasión por tu presencia, con un corazón que arde por ver tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia vaya delante de nosotros, vaya en medio de nosotros, pero que tu presencia también esté detrás de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy morimos, Señor, a nuestro yo. Queremos sentir tu presencia. Queremos sentir tu espíritu. Una iglesia que te ama. Una iglesia que te adora.